Hablar de los casos más polémicos de la historia en el corredor de la muerte implica analizar casos en los que la línea entre culpabilidad e inocencia era difusa y el destino de los acusados pendía de un hilo. Dios. Desde infames asesinos en serie hasta acusados injustamente, estos casos han cautivado y horrorizado al público, suscitando debates y protestas que resuenan a lo largo de los años. Somos Troy Davis. Cuando se trata de los casos de este vídeo, nada era seguro, y la verdad era a menudo más impactante que la ficción. El caso de Aileen Wuornos. La número 10 es Aileen Wuornos, que un día antes de su ejecución acusó a la policía de convertirla en una asesina en serie. Me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en una asesina en serie. Sé que lo hicieron, porque yo no era una profesional. Aileen Wuornos, también conocida como la prostituta de la autopista, fue una trabajadora sexual y asesina en serie, que mató a 7 hombres en Florida a finales de los 80 y principios de los 90. Su profunda inmersión en la criminalidad comenzó en 1974 con una detención por conducir bajo los efectos del alcohol y alterar el orden público. Se convirtió en la primera mujer asesina en serie de Estados Unidos. Sus víctimas, por lo general hombres de mediana edad, eran atraídos con el pretexto de realizar transacciones sexuales antes de ser robados y asesinados. La primera víctima de Wuornos, Richard Mallory, era un violador convicto, un hecho que Wuornos reivindicaría más tarde como el catalizador de su matanza, afirmando que había actuado en defensa propia después de que él la agrediera. Los cadáveres de los hombres asesinados por Wuornos fueron descubiertos en diversos estados de descomposición. Algunos de ellos nunca fueron encontrados. La brutalidad de los asesinatos solo fue comparable al sensacionalismo que los siguió. Wuornos fue detenido en 1991 tras verse implicado en un accidente con el coche de una de las víctimas. Un recibo de una casa de empeños con su huella dactilar la relacionó con las pertenencias de la fallecida y, bajo el peso de las pruebas, confesó los asesinatos. El juicio de Aileen Wuornos fue un espectáculo que captó la atención del país. Su defensa se basó en sus alegaciones de legítima defensa, pintando el retrato de una mujer llevada al límite por toda una vida de abusos y violencia. La acusación, sin embargo, la retrató como una asesina a sangre fría, movida por la codicia y un desprecio cruel por la vida humana. La controversia se vio avivada por la decisión de excluir las pruebas de los antecedentes penales de Mallory, que, según algunos, podrían haber respaldado las alegaciones de defensa propia de Wuornos. La condena y posterior pena de muerte de Wuornos se convirtieron en un pararrayos de la polémica. Su comportamiento errático y sus arrebatos ante el tribunal, sus acusaciones de mala conducta por parte de la policía y la fiscalía y su eventual retractación de sus alegaciones de legítima defensa añadieron capas de complejidad a un caso ya de por sí complejo. Su estancia en el corredor de la muerte estuvo marcada por denuncias de tortura y malos tratos, y su estado mental se deterioró mientras esperaba su destino. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron un críptico mensaje sobre navegar con la roca y regresar como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Su muerte no sirvió para aplacar los debates que su vida y sus crímenes habían suscitado. A diferencia de Aileen Wuornos, el siguiente caso trata de un hombre famoso por su encanto y manipulación, rasgos que enmascararon sus atroces crímenes durante años. El caso de Ted Bundy. Merezco ciertamente el castigo más extremo. La sociedad tiene Ted Bundy, fue un famoso asesino en serie y violador que confesó haber asesinado al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados en la década de 1970. A principios de los 70, Bundy había perfeccionado el arte del engaño. Su apariencia externa era la de un estudiante de derecho pulcro, voluntario del Comité Asesor de Prevención del Crimen de Seattle y político en ciernes. Pero tras esta fachada cuidadosamente construida, Bundy albergaba oscuros impulsos que estaban a punto de desatarse. El año 1974 marcó el comienzo de la infame ola de asesinatos de Bundy. Empezaron a desaparecer mujeres jóvenes a un ritmo alarmante, sobre todo en los campus universitarios de Washington y Oregón. Las víctimas compartían rasgos físicos similares. La mayoría eran mujeres atractivas, jóvenes, blancas y con el pelo largo con raya en medio. A menudo eran abordadas en lugares públicos, introducidas en el vehículo de Bundy y nunca más se las volvía a ver con vida. El método de Bundy era escalofriante por su eficacia. A menudo fingía lesiones, usando un yeso o muletas, para obtener la simpatía y la ayuda de sus víctimas desprevenidas. Una vez que estaban lo suficientemente cerca, las incapacitaba con un golpe en la cabeza y las trasladaba a un lugar secundario. Era allí donde se desataba el verdadero horror.
Bundy violaba y asesinaba brutalmente a sus víctimas, y a veces regresaba a los lugares de los crímenes para practicar la necrofilia. Las desapariciones y asesinatos provocaron un pánico generalizado, y las fuerzas del orden se esforzaron por reunir las escasas pruebas. El punto de inflexión se produjo en julio de 1974, cuando dos mujeres desaparecieron a plena luz del día en una playa abarrotada del Parque Estatal del lago Sammamish. Los testigos dijeron haber visto cómo se acercaba a las mujeres un hombre joven y apuesto, con el brazo en cabestrillo, que se presentó como Ted. La descripción del hombre y de su Volkswagen Beetle color canela se convirtió en la primera pista sólida del caso. A pesar de las crecientes sospechas y del creciente número de pistas recibidas, Bundy continuó con su matanza. Amplió sus cotos de caza a Utah, Colorado e Idaho. Los cadáveres de sus víctimas, cuando se encontraban, solían estar en avanzado estado de descomposición, lo que dificultaba a las autoridades la obtención de pruebas forenses. En agosto de 1975, Bundy fue detenido en Utah por un control de tráfico rutinario que condujo al descubrimiento de objetos sospechosos en su coche, objetos que coincidían con las herramientas de su oficio asesino. Sin embargo, tuvieron que pasar varios meses y un golpe de suerte antes de que se relacionara a Bundy con los asesinatos. El juicio de Ted Bundy fue una sensación mediática que atrajo la atención de todo el país y del mundo. Bundy, que había estudiado Derecho, insistió en representarse a sí mismo, una decisión que dio lugar a un extraño espectáculo en la sala del tribunal. Sus payasadas incluyeron pedirle matrimonio a una testigo, Carol Ann Boone, mientras estaba en el estrado, un acto legalmente vinculante en el estado de Florida. Bundy se enfrentó a varios juicios por sus numerosos delitos, el primero de ellos por los asesinatos de Chi Omega en Tallahassee. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluidas las marcas de mordiscos de una de las víctimas, que coincidían con los dientes de Bundy, una nueva forma de prueba forense en aquella época. A pesar de sus intentos de seducir al jurado, Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. A continuación, un caso que atrajo la atención internacional debido a las importantes dudas que suscitó la culpabilidad del condenado. El caso de Troy Davis. Anoche fue ejecutado entre gritos de clemencia y su ferviente declaración de inocencia. La historia del caso de Troy Davis comienza el 18 de agosto de 1989, un día que alteraría para siempre la vida de dos familias de Savannah, Georgia. Fue un día de celebración que se torció cuando una fiesta en la piscina se convirtió en un caos al oírse un disparo. Troy Davis, que entonces tenía 20 años, se vio envuelto en una serie de acontecimientos que desembocaron en la trágica muerte del agente Mark MacPhail. El agente MacPhail, padre de 27 años y exmilitar, trabajaba fuera de servicio como guardia de seguridad en un Burger King cercano. En la madrugada del 19 de agosto, respondió a una llamada de socorro. Un vagabundo estaba siendo agredido por una cerveza y MacPhail se apresuró a intervenir. Se oyeron disparos y MacPhail cayó herido de muerte sin sacar el arma. La investigación posterior fue rápida. Sylvester Red Coles, presente en el lugar de los hechos, señaló con el dedo a Davis, desencadenando una persecución. 4 días después, el 23 de agosto, Davis fue acusado del asesinato, a pesar de que el arma nunca apareció y de que no había pruebas forenses que lo relacionaran con el crimen. El juicio fue un campo de batalla de relatos contradictorios. La acusación se basó en las declaraciones de 9 testigos que afirmaron haber visto a Davis en el lugar del crimen, algunos de los cuales aseguraron haberle visto apretar el gatillo. La defensa pintó un cuadro diferente, haciendo hincapié en la ausencia de pruebas físicas y sugiriendo que Coles, que admitió poseer un arma de calibre similar que afirmó haber perdido, podría ser el verdadero autor. A medida que avanzaba el juicio, la falta de pruebas tangibles se convirtió en un punto de discordia. Ni huellas dactilares, ni ADN, ni arma. Nada relacionaba directamente a Davis con el crimen, salvo las palabras de los testigos, algunos de los cuales se retractarían más tarde de sus declaraciones, alegando coacción y presiones policiales. El equipo jurídico de Davis presentó numerosos recursos, alegando dudas sobre la validez de los testimonios de los testigos. 7 de los 9 testigos clave acabaron retractándose o contradiciendo sus declaraciones. Hablaron de intimidación y coacción por parte de las fuerzas del orden, lo que arrojó un manto de duda sobre la integridad de la condena. Sin embargo, a pesar de estas asombrosas revelaciones, un tribunal tras otro confirmó el veredicto. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado estaba convencido de la culpabilidad de Davis. En 1991, Troy Davis fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte.
A las 10:53 de la noche, Davis fue declarado muerto por inyección letal. En sus últimas palabras, proclamó su inocencia y extendió sus condolencias a la familia MacPhail, para siempre, sentando las bases de una batalla legal y moral que duraría décadas y que cautivaría y dividiría al público en cuestiones de justicia, raza y la irrevocabilidad de la pena de muerte. Al igual que el caso de Troy Davis, los acontecimientos de este próximo caso dejan clara una cuestión importante. Los tres de West Memphis. Siempre existe la posibilidad de que la persona que estás matando sea inocente. Este caso comienza con una confesión que más tarde resulta haber sido coaccionada. En las primeras horas de la noche del 5 de mayo de 1993, la unida comunidad de West Memphis, Arkansas, se enfrentó a un horror inimaginable. 3 niños de 8 años, Steve Branch, Christopher Byers y Michael Moore, fueron dados por desaparecidos. Los niños, mejores amigos y alumnos de segundo curso de la escuela primaria Weaver, fueron vistos por última vez jugando juntos, con sus risas inocentes en marcado contraste con el sombrío silencio que pronto envolvería a la ciudad. Al caer la noche, se inició una búsqueda frenética, con agentes de policía, familiares y vecinos peinando la zona. La búsqueda continuó hasta el día siguiente, con la inquietante sensación de que cada momento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los peores temores del pueblo se hicieron realidad cuando, el 6 de mayo, se descubrieron los cuerpos de los chicos en una zanja llena de agua en una zona boscosa conocida como Robin Hood Hills. La escena era macabra. Los habían desnudado, atado con los cordones de los zapatos y abandonado en el agua turbia. La noticia conmocionó a la comunidad, que sintió una pena palpable en el aire. Las autopsias revelaron un tapiz de lesiones. Steve Branch y Michael Moore habían sucumbido a una combinación de traumatismo por objeto contundente y ahogamiento, mientras que Christopher Byers había sufrido mutilaciones más extensas. Las sospechas iniciales de agresión sexual empañaron la investigación, pero el posterior testimonio de los expertos pondría en duda esta teoría, añadiendo otra capa de misterio al ya complejo caso. La investigación adquirió un ritmo frenético, con las fuerzas del orden sometidas a una inmensa presión para encontrar al autor o autores de este crimen impensable. Abundaban las teorías y el espectro del abuso ritual satánico se cernía sobre las mentes de los investigadores, alimentado por el pánico moral de la época y la naturaleza espantosa de la escena del crimen. La ciudad, antaño refugio de la hospitalidad sureña, era ahora un lugar donde la confianza se había erosionado y el miedo había echado raíces. Jesse Misskelley Jr., Jason Baldwin y Damien Eccles. Misskelley, con un coeficiente intelectual de 72, y Eccles, con antecedentes de enfermedad mental e interés por el ocultismo, se convirtieron en el principal foco de la investigación. Baldwin, aunque menos llamativo, fue implicado por asociación. El trío, apodado más tarde los tres de West Memphis, eran forasteros en una comunidad en la que la conformidad era la norma tácita, y su apariencia e intereses poco tradicionales los convertían en blanco fácil de las sospechas. El interrogatorio de Jesse Misskelley Jr. se convertiría en uno de los aspectos más polémicos del caso. Tras 12 agotadoras horas, Misskelley, exhausto y asustado, confesó los asesinatos, implicando a Baldwin y Eccles. Sin embargo, su confesión estaba plagada de incoherencias e inexactitudes, lo que suscitó dudas inmediatas sobre su validez. Misskelley se retractaría más tarde, alegando que había sido coaccionado, pero el daño ya estaba hecho. La confesión, a pesar de sus defectos, fue un momento crucial en el caso y preparó el terreno para un juicio que cautivaría y dividiría a la nación. En 1994 comenzaron los juicios, en los que Misskelley fue juzgado por separado debido a su confesión, que no era admisible contra sus coacusados. Su juicio sentó las bases para una serie de procedimientos legales que se verían empañados por la controversia. A pesar de su retractación y de las alegaciones de confesión coaccionada, Misskelley fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, más 2 penas de 20 años. La confesión, a pesar de sus incoherencias, pesó mucho en el jurado, lo que demuestra el poder de una sola narración para influir en el resultado de un juicio. A continuación se celebró el juicio de Baldwin y Eccles, en el que la acusación describió un espantoso ritual satánico. Las pruebas presentadas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, pero bastaron para convencer al jurado en una comunidad en la que el miedo y la sospecha habían arraigado. Un cuchillo recuperado de un estanque cercano a la casa de Baldwin se convirtió en el centro de atención, aunque nunca se estableció una relación concluyente con los asesinatos.
La defensa, por su parte, se esforzó por contrarrestar la narrativa construida por la acusación. El interés de Eccles por el ocultismo y su historial de salud mental fueron explotados para presentarlo como el autor intelectual de los asesinatos, a pesar de la falta de pruebas directas. El jurado deliberó y emitió un veredicto que causó conmoción en la sala y fuera de ella. Eccles fue condenado a muerte y Baldwin a cadena perpetua. Las condenas fueron la culminación de un juicio que muchos criticaron por su dependencia del sensacionalismo en detrimento de la sustancia, por su trasfondo emocional que eclipsaba la necesidad de pruebas concretas. En los años que siguieron a los juicios, se presentaron una serie de recursos que impugnaban los veredictos por diversos motivos, entre ellos la supuesta mala conducta de los miembros del jurado y la introducción de nuevas pruebas. El caso dio un giro importante en 2007, cuando aparecieron nuevas pruebas forenses. Las pruebas avanzadas de ADN, no disponibles en el momento de los juicios originales, no lograron establecer ningún vínculo físico entre los tres de West Memphis y la escena del crimen. El 19 de agosto de 2011, Eccles, Baldwin y Miss Kelly salieron de la cárcel con sus condenas suspendidas. Las imágenes de su puesta en libertad fueron impactantes, una mezcla de euforia e incertidumbre, una sensación de justicia retrasada y justicia denegada. Los tres de West Memphis habían recuperado la libertad, pero las preguntas sobre su culpabilidad o inocencia seguían sin respuesta. Al igual que en el caso de los tres de West Memphis, el siguiente caso tiene una historia de recuperación después de la cárcel. ¿Pero a qué precio? Los 5 de Central Park. Después de pasar 7 años entre rejas por un crimen atroz que no cometió, Yusef Salaam está listo para ayudar a dirigir una de las ciudades más influyentes del mundo. La tranquilidad de Central Park se hizo añicos la noche del 19 de abril de 1989. Al caer la noche, un grupo de más de 30 adolescentes invadió el parque. Lo que empezó como una serie de atracos y agresiones, parte de un fenómeno inquietante conocido como wilding, se convirtió en algo mucho más siniestro. En medio del caos, Trisha Meili, una banquera de inversiones de 28 años, salió a correr por el parque. Esa noche no regresó a casa. Horas después, 2 transeúntes descubrieron a Meili casi muerta, con el cuerpo oculto en un barranco, brutalmente golpeada y agredida sexualmente. La amordazaron, la ataron y la dieron por muerta. La gravedad del ataque la dejó en coma durante 12 días y su identidad fue un misterio al principio, lo que le valió el apodo de la corredora de Central Park. Antron McRae, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, Corey Wise y un sexto individuo que más tarde aceptaría un acuerdo con la fiscalía. Los jóvenes, de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, eran de Harlem, no muy lejos de donde tuvo lugar el crimen. Los interrogatorios fueron intensos y duraron horas. Sin representación legal ni la presencia de sus padres, los adolescentes, agotados y asustados, acabaron por confesar, lo que fue grabado en vídeo. El frenesí mediático fue inmediato e implacable. Los titulares pedían justicia a gritos y se utilizó el término manada de lobos para describir al grupo de adolescentes. El caso se convirtió en un símbolo de una ciudad fuera de control, una narrativa que el público y la prensa estaban ansiosos por consumir. El ambiente que rodeó los juicios estuvo cargado de tensión racial. Los acusados, todos negros e hispanos, afirmaron que se les acusaba por su raza. La acusación, sin embargo, mantuvo que las confesiones eran voluntarias y estaban fundamentadas en que los adolescentes conocían detalles que solo los agresores sabrían. Los veredictos fueron un duro golpe para la comunidad. A pesar de la falta de pruebas de ADN que los conectaran con la escena del crimen y del argumento de la defensa de que las confesiones eran fruto de la intimidación policial, los 5 fueron declarados culpables. Las condenas oscilaron entre 5 y 15 años, y los 5 de Central Park, como se les llegaría a conocer, fueron enviados a centros de detención de menores y más tarde a prisiones para adultos. El punto de inflexión llegó en 2002, más de una década después de las condenas. Matías Reyes, asesino convicto y violador en serie condenado a cadena perpetua, hizo una confesión que conmocionó al sistema de justicia penal. Reyes admitió la violación y agresión del corredor de Central Park, afirmando que actuó solo. Su confesión coincidía con los detalles del delito, y lo que es más importante, su ADN coincidía con las pruebas halladas en el lugar de los hechos, pruebas que nunca habían coincidido con las de ninguno de los 5 condenados. Las pruebas de ADN no solo exoneraron a los 5 hombres, sino que un examen en profundidad de las confesiones reveló discrepancias preocupantes y tácticas de coacción utilizadas por los investigadores.
Mientras que este caso se refería a un grupo de 5 jóvenes inocentes que fueron falsamente acusados y condenados, la siguiente historia se refiere a un padre de Texas, que fue ejecutado por la muerte provocada de sus 3 hijas. El caso de Cameron Todd Willingham. La historia de Cameron Todd Willingham es la de un hombre cuyo destino quedó sellado entre las llamas y cuyo legado es un testamento inquietante de la naturaleza defectuosa de la pena capital. Willingham fue condenado por el incendio provocado de sus 3 hijas en Corsicana, Texas, en 1991. El trágico incendio que arrasó su casa el 23 de diciembre de 1991 se pensó inicialmente que había sido un accidente. Sin embargo, la investigación dio un giro dramático cuando los investigadores del incendio afirmaron haber encontrado pruebas de intención deliberada. Willingham, que logró escapar del infierno con quemaduras leves, fue detenido y acusado de asesinato. El juicio estuvo plagado de controversias. La acusación se basó en el testimonio de un informante de la cárcel y en las conclusiones de los investigadores de incendios provocados, que utilizaron lo que entonces se consideraban técnicas estándar para determinar que el incendio había sido provocado intencionadamente. La defensa de Willingham no disponía de fondos suficientes y tuvo dificultades para rebatir las alegaciones del Estado. En 1992 fue declarado culpable y condenado a muerte. Mientras Willingham languidecía en el corredor de la muerte, la ciencia de la investigación de incendios evolucionaba. Los expertos empezaron a cuestionar los métodos utilizados para condenarle, sugiriendo que las pruebas de incendio provocado se basaban en teorías anticuadas y que el fuego podría haber sido accidental. A pesar de estas revelaciones, el proceso de apelación no consiguió exonerarle. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y defensores y juristas pidieron la suspensión de la ejecución. La controversia alcanzó su punto álgido cuando un reputado experto en incendios provocados, el Dr. Gerald Hurst, revisó el caso y no encontró pruebas creíbles que respaldaran las alegaciones de incendio provocado. Su informe, entregado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y al entonces gobernador Rick Perry, arrojaba serias dudas sobre la culpabilidad de Willingham. No obstante, la ejecución se llevó a cabo el 17 de febrero de 2004. La declaración final de Cameron Todd Willingham fue de una inocencia inquebrantable, ya que declaró: «Soy un hombre inocente, condenado por un crimen que no cometí». Su muerte provocó indignación y un renovado debate sobre la fiabilidad de la ciencia forense en los casos de pena capital. El caso Willingham se convirtió en un grito de guerra para los detractores de la pena de muerte, que veían en él un claro ejemplo de cómo las condenas erróneas pueden conducir al error judicial definitivo. La Comisión de Ciencias Forenses de Texas aceptó revisar el caso y, en 2009, emitió un informe en el que criticaba los resultados del incendio provocado. Sin embargo, la comisión no llegó a exonerar a Willingham, dejando el caso como uno de los condenados a muerte más controvertidos de la historia. En el número 4 se encuentra la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde la década de los 80. El caso de Karla Faye Tucker. Dios dijo que desea misericordia sobre el segundo Ak-Fik, o sobre la ley, y siempre debe haber un lugar para misericordia nacida en el tumultuoso mundo de Houston, Texas. El 18 de noviembre de 1959, Karla Faye Tucker era la menor de 3 hermanas en una familia donde la armonía era a menudo una extraña. El hogar de los Tucker era un caldo de cultivo para el desasosiego, y a la tierna edad de 8 años, Karla ya echaba mano de los cigarrillos, en un vano intento de encontrar consuelo en los zarcillos humeantes que llenaban el aire a su alrededor. A principios de los años 20, Karla conoció a gente nueva y se involucró más con los moteros y su cultura. Conoció a Sean y Jerry Dean y a través de ellos empezó a salir con Daniel «Danny» Garrett, 14 años mayor que ella. Su relación no era sana y ambos luchaban contra la adicción y otros problemas. Un día, Karla y Danny quisieron robar una motocicleta que Dean estaba arreglando. Tenían unas llaves que encontró Karla y entraron en el edificio de apartamentos por la noche. No sabían que Jerry Dean estaba durmiendo en su dormitorio. Cuando se despertó y los vio, empezó a pelearse con Karla. Danny golpeó a Dean con un pequeño martillo y luego Karla utilizó un largo pico para herir gravemente a Dean. Fue un momento aterrador y violento. Con la vida de Dean extinguida, Karla se dio cuenta de que había una figura encogida bajo las sábanas de la cama. Deborah Ruth Thornton, una mujer que se había refugiado en la cama de Dean tras una discusión conyugal, se convirtió en el siguiente objetivo de la nueva arma de Karla. La lucha fue breve, el resultado fatal. El pico encontró su lugar de descanso final en el corazón de Thornton, una horripilante puntuación a los acontecimientos de la noche. Al amanecer, uno de los compañeros de Dean descubrió el sombrío cuadro.
Se llamó a la policía y los engranajes de la justicia empezaron a girar, conduciendo inexorablemente a la detención de Karla y Danny 5 semanas más tarde. El juicio de Karla Faye Tucker y Daniel Ryan Garrett comenzó en medio de un frenesí mediático, cada uno compitiendo por echar un vistazo a la mente de una mujer que blandía un pico con precisión mortal. En septiembre de 1983, la pareja fue acusada de asesinato. Karla Faye Tucker fue condenada a muerte a finales de 1984. Garrett también fue condenado a la misma pena, pero nunca llegó a ver la cámara de ejecución, ya que sucumbió a una enfermedad hepática en 1993. El último capítulo de la vida de Karla Faye Tucker comenzó cuando fue trasladada de la unidad de Mountain View, en Gatesville, a la unidad de Huntsville, conocida lúgubremente como la Unidad de los Muros, donde el estado de Texas llevaba a cabo sus ejecuciones. Las últimas palabras de Karla fueron una conmovedora mezcla de disculpa y afirmación de amor. Expresó su profundo remordimiento a las familias de Jerry Dean y Deborah Thornton, con la esperanza de que Dios les concediera la paz. Mientras que en el caso de Karla Faye Tucker se ejecutó a una mujer arrepentida, en el siguiente caso 9 adolescentes negros inocentes se enfrentaron a un jurado parcial y totalmente blanco. Los Scottsboro Boys. En 1931, 9 adolescentes afroamericanos fueron falsamente acusados y condenados por violar a 2 mujeres blancas en Alabama. En un fatídico día de primavera, las ruedas de la injusticia empezaron a girar en el sur profundo. Un tren de mercancías atravesaba las onduladas colinas de Alabama, llevando involuntariamente el destino de 9 jóvenes afroamericanos que pronto serían conocidos como los muchachos de Scottsboro. Mientras el tren atravesaba el condado de Jackson, estalló una pelea entre pasajeros negros y blancos, algo bastante habitual en la cultura vagabunda de la época de la Depresión. Pero esta pelea tendría consecuencias mucho más allá de los nudillos magullados y el orgullo herido. Tras la pelea, los chicos blancos fueron expulsados del tren, sintiendo su rabia y humillación. Cuando el tren llegó a la ciudad de Paint Rock, sus acusaciones de agresión desencadenaron una cadena de acontecimientos que desembocaría en uno de los juicios más infames de la historia de Estados Unidos. Las autoridades locales, deseosas de hacer valer su poder, detuvieron a todos los afroamericanos del tren. Entre ellos se encontraban los 9 jóvenes, de edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, que pronto se verían inmersos en una pesadilla legal. Las acusaciones pasaron de la agresión al atroz delito de violación cuando 2 mujeres blancas, Victoria Price y Ruby Bates, declararon haber sido víctimas de los adolescentes negros. En el sur de Jim Crow, donde el espectro del racismo se cernía sobre el mundo, tales acusaciones equivalían a una sentencia de muerte. La palabra de una mujer blanca contra un hombre negro tenía el peso de la verdad evangélica, y los Scottsboro Boys fueron rápidamente condenados en el tribunal de la opinión pública. Los juicios fueron un espectáculo de la justicia sureña, apresurada y plagada de prejuicios. Los chicos apenas tuvieron tiempo de comprender su situación antes de ser conducidos a los juzgados, repletos de multitudes hostiles y burlonas. Los jurados, totalmente blancos y elegidos para dictar condenas rápidas, eran una mera formalidad en un sistema que ya había decidido la culpabilidad de los chicos. El caso de la acusación se basaba en los dudosos testimonios de Price y Bates, que ofrecieron una imagen espeluznante de su supuesto calvario. Los intentos de la defensa de presentar pruebas y cuestionar los relatos de las mujeres se vieron obstaculizados por un juez más interesado en apaciguar a la turba sedienta de sangre que había fuera que en garantizar un juicio justo. El Partido Comunista de EE.UU y la NAACP, reconociendo los graves errores judiciales, intervinieron en la contienda. Ofrecieron asistencia jurídica y atrajeron la atención nacional sobre el caso, poniendo de relieve el racismo sistémico que había envenenado el pozo de la jurisprudencia estadounidense. Los juicios de los Scottsboro Boys se habían convertido en un símbolo de la división racial que marcaba a la nación, un duro recordatorio de la desigualdad que impregnaba todos los aspectos de la vida de los afroamericanos. Cuando el polvo se asentó en los juicios iniciales de los Scottsboro Boys, la cruda realidad de su situación se convirtió en un espectáculo nacional. Los veredictos, impregnados de prejuicios raciales, fueron un crudo recordatorio de las profundas divisiones existentes en la sociedad estadounidense. Pero de las sombras de la desesperación surgieron 2 aliados improbables, el Partido Comunista de Estados Unidos y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP. Estas organizaciones vieron en los juicios no solo una grave injusticia para las personas implicadas, sino también un campo de batalla para el movimiento por los derechos civiles en general. En 1935, el caso Powell contra Alabama dio lugar a una decisión histórica
que tendría implicaciones de gran alcance. El tribunal dictaminó que a los acusados se les había denegado el derecho al debido proceso porque no habían recibido una representación legal competente. Se concedieron nuevos juicios a los Scottsboro Boys, pero el fantasma del racismo seguía acechando. Los nuevos juicios, celebrados en la ciudad de Decatur, estuvieron cargados de tensión. El presidente del tribunal, James Edwin Horton, mostró un grado de imparcialidad nunca visto en el caso, lo que preparó el terreno para un dramático enfrentamiento legal. La estrategia de la defensa se basaba en desacreditar los testimonios de Victoria Price y Ruby Bates. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Bates se retractó de su acusación, admitiendo que nunca había sido violada. Este bombazo debería haber exonerado a los chicos, pero los juicios continuaron en medio de un clima de miedo e intimidación. Las batallas legales continuaron durante años, y algunos de los chicos fueron liberados mientras otros languidecían en prisión. En el número 2 de los casos más controvertidos del corredor de la muerte de la historia, se encuentra un caso en el que un joven afroamericano se enfrentó a una condena cuestionable y a una controvertida pena de muerte. El caso de Gary Graham. En Texas, un tribunal de apelación ha concedido suspensión de la ejecución del asesino convicto Gary Graham. El 14 de mayo de 1981, Gary Lee Graham se embarcó en una ola de crímenes que incluyó 10 robos a mano armada y agresiones con agravantes. El miedo se apoderó de la ciudad de Houston a medida que las noticias se llenaban de noticias sobre sus crímenes. La juerga culminó trágicamente el 13 de mayo, cuando Bobby Grant Lambert, de 53 años, recibió un disparo mortal en el aparcamiento de un supermercado Safeway. Nunca se encontró el arma del crimen, y ninguna prueba física vinculaba a Gary con la escena del crimen. Sin embargo, fue este acto el que se convertiría en la pieza central del juicio y posterior condena de Gary. El reinado de terror de Gary llegó a un abrupto final el 20 de mayo. En un angustioso encuentro, una mujer de 57 años, a la que Gary había secuestrado, violado y torturado, consiguió hacerse con el control de su pistola. Haciendo gala de un valor extraordinario, lo mantuvo a raya y llamó a la policía, lo que condujo a su detención. La terrible experiencia de la mujer fue un testimonio de la brutalidad de las acciones de Gary durante esa fatídica semana. Tras su detención, Gary fue sometido a una rueda de reconocimiento. Fue allí donde Bernadine Skillern, testigo del asesinato de Lambert, lo identificó como el autor. El testimonio de Skillern se convertiría más tarde en un punto de controversia. Afirmó haber visto la cara de Gary 3 veces, a lo largo de 2 o 3 minutos, mientras le seguía desde el lugar del crimen. Sin embargo, las condiciones de la identificación no eran las ideales. Era de noche, y el aparcamiento estaba mal iluminado. La visión de Skillern fue breve, pero suficiente para que las autoridades acusaran a Gary de asesinato. El caso contra Gary se construyó sobre un terreno inestable. 19 testigos durante la rueda de reconocimiento le identificaron por diversos delitos durante su juerga. Pero el asesinato de Bobby Grant Lambert dependía casi por completo de la identificación de Skillern. No se llamó a declarar a otros posibles testigos presenciales del asesinato, algunos de los cuales declararon más tarde que no creían que Gary fuera el asesino, alegando discrepancias de altura y complexión en comparación con la figura que vieron. En la soledad de su celda, Gary emprendió un viaje de autoeducación. Aprendió a leer y escribir, y con un apetito voraz por el conocimiento, obtuvo el GED y un certificado de asistente jurídico. Con el paso de los años, el caso de Gary atrajo la atención de diversos simpatizantes. Líderes de los derechos civiles, como Coretta Scott King y el obispo Desmond Tutu, se unieron a su causa. En 1995, Gary adoptó una nueva identidad, cambiando su nombre por el de Shaka Sankofa, un homenaje al rey guerrero africano Shaka Zulu y al término Akan Sankofa, que simboliza la necesidad de reflexionar sobre el pasado para construir un futuro positivo. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, la campaña pública en favor de la clemencia de Shaka cobró impulso. Se organizaron protestas, se celebraron vigilias y se firmaron peticiones. Muchos se preguntaban si realmente se estaba haciendo justicia o si se estaba a punto de cometer un error grave e irreversible. Y por último, en el número 1 de los casos de condenados a muerte más controvertidos de la historia, nos detendremos en Oklahoma, donde un atentado terrorista doméstico contra un edificio federal conmocionó a la nación. El atentado de Oklahoma City. Timothy McVeigh y Terry Nichols perpetraron el atentado de Oklahoma City, un ataque terrorista doméstico en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños, en 1995. Las semillas del atentado de Oklahoma City se sembraron en un clima de creciente sentimiento antigubernamental.
Timothy McVeigh, un veterano condecorado del ejército, y Terry Nichols, su amigo y compañero de armas, albergaban una profunda desconfianza hacia el gobierno federal. Su ira se vio exacerbada por los sucesos de Ruby Ridge en 1992 y el asedio de Waco, Texas, en 1993, que acabaron en trágicos enfrentamientos entre ciudadanos y agentes federales. Tras estos sucesos, McVeigh y Nichols empezaron a planear un acto de represalia que enviara un mensaje claro al gobierno. Planearon meticulosamente su atentado y eligieron como objetivo el edificio federal Alfred P. Murrah, símbolo de la presencia federal en el corazón de Estados Unidos. El edificio albergaba varias agencias federales, lo que lo convertía en un objetivo primordial para su declaración contra lo que percibían como una extralimitación del gobierno. La planificación fue detallada y metódica. McVeigh y Nichols reunieron materiales, incluidas grandes cantidades de fertilizante de nitrato de amonio, que almacenaron en cobertizos alquilados. Financiaron su operación mediante el robo de armas y objetos de valor, que vendieron para financiar su mortífero proyecto. McVeigh llegó incluso a considerar la posibilidad de asesinar a funcionarios del gobierno, pero finalmente decidió que un atentado de mayor envergadura y más dramático tendría un mayor impacto. A medida que el plan iba tomando forma, McVeigh y Nichols construyeron un prototipo de bomba y lo probaron en el desierto para asegurarse de su capacidad destructiva. Eligieron la fecha de 19 de abril de 1995 para que coincidiera con el segundo aniversario del asedio de Waco, una fecha cargada de significado en su búsqueda de venganza. A las 9:02 de la mañana del 19 de abril de 1995, un camión Ryder cargado de explosivos detonó frente al edificio federal Alfred P. Murrah. La explosión fue catastrófica, destrozando la estructura y reduciendo la mitad a escombros. La explosión rompió la calma matinal, dejando un cráter de 9 metros de ancho y causando la destrucción de más de 300 edificios de los alrededores. Los primeros intervinientes se apresuraron a llegar al lugar de los hechos, enfrentándose a un paisaje de devastación. Los bomberos, la policía y el personal médico trabajaron sin descanso, peinando los escombros en una búsqueda desesperada de supervivientes. En medio del caos, surgieron actos de heroísmo cuando ciudadanos de a pie se unieron a los esfuerzos de rescate, formando cadenas humanas para retirar escombros y salvar a los atrapados bajo ellos. La investigación, cuyo nombre en clave era OK Bomb, se convirtió en la mayor y más compleja de la historia del FBI en aquel momento. 90 minutos después del atentado, McVeigh fue detenido por conducir sin matrícula y arrestado por portar ilegalmente un arma de fuego. Las pruebas forenses lo relacionaron rápidamente con el atentado y se inició la persecución de su cómplice, Terry Nichols. El impacto del atentado se extendió por todo el país, desencadenando una ola de dolor e indignación. Para ver contenidos más emocionantes, haga clic en los cuadros que aparecen en su pantalla para ver contenidos similares.